¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva sesión en el curso que estamos desarrollando sobre obras por impuestos. El presente día quisiera tratar con ustedes algunos casos prácticos y, claro, por supuesto, tener siempre a la mano algunos documentos importantes, vamos a catalogarlos de esa manera, que han sido emitidos y están para el conocimiento de todos, pues publicados en las páginas oficiales tanto del Ministerio de Economía y Finanzas. Me disculparán un poco por la voz, estoy algo mal de salud, pero espero que se me escuche muy bien. Bueno, entremos pues al meollo de nuestro asunto. Entendamos que obras por impuestos es un mecanismo en el que se determina pues la participación tanto del sector privado con la entidad pública, ¿no? Cuando hablamos de obras por impuestos, siempre tenemos que recordar que es a través pues de los certificados, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales y locales, será pues la emisión del CIPREL, como lo conocemos por el acrónimo, Certificado de Inversión Público, Gobierno Regional y Local, Tesoro Público, o el CIPGN, que es el Certificado de Inversión Gobierno Nacional, del Tesoro Público también. Entonces, estos certificados, señores, son pues el aval que tiene la empresa privada para poder deducir los impuestos, porque se prioriza, se prioriza un determinado proyecto y este es adoptado pues por una empresa privada en el marco de una propuesta, un concurso público. Correcto. Entonces, cuando ejecutan el proyecto, la entidad pública está en la obligación, y esto pues lo hemos visto, lo vamos a ver, en el marco pues del plazo que tenga el proyecto, hablaremos de una ejecución total o una ejecución por avance. Y cuando me refiero a avance, ¿no? Mencionamos que un proyecto, cuando sobrepasa pues los 5 meses en proyección de su ejecución, me refiero, estaríamos hablando de que hay una primera entrega, que es el primer trimestre, y los otros, en el caso que fuera 5 meses, ¿no? 2 meses por la ejecución total. Pero entonces, cuando ya hablamos de un proyecto que está proyectado, valga la redundancia, para que vaya más allá en el tiempo en su ejecución de los 5 meses, hablamos de una solicitud por parte de la entidad pública para que emita los certificados por avance, pues porque estamos hablando de un primer trimestre, ¿correcto? Pero si no fuera el caso, hablaríamos de una emisión, una solicitud de que se emitan estos certificados por la ejecución total, porque no hay un trimestre, no hay como dividir esta ejecución del proyecto en espacios temporales más cortos. ¿Ok? Entendido eso, pasemos a un caso práctico, que dicho sea de paso, señores, esto que quede perfectamente claro, la información que comparto con ustedes es información disponible, ¿no? Por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en este específico caso, en relación pues a la resolución directoral número 001-2020 EF, bueno, barra o slash 68.01. Y sobre esta guía metodológica para la aplicación, para el entendimiento del mecanismo de obras por impuestos es que traemos y presentamos ante ustedes para su comprensión algunos puntos rescatables como estos casos prácticos. Y de modo que esta guía metodológica, pues, es emitida, es compartida por el Ministerio de Economía y Finanzas, los datos, con algunas variaciones, se ajustan, pues, a la realidad. ¿Correcto? Entonces, analicemos este primer caso práctico sobre la solicitud de un CIPREL por ejecución total del proyecto. ¿Correcto? Entonces, en este ejemplo que vamos a desarrollar, tenemos, pues, como entidad pública, no olvidemos que en el mecanismo de obras por impuestos tenemos la entidad pública, la empresa privada supervisora, la empresa privada que financia el proyecto o lo puede ejecutar también, con esas diferencias, y como un cuarto interventor o como un cuarto sujeto que interviene pues en este mecanismo, encontramos también pues a la Contraloría General de la República en aras pues de, valga la redundancia, controlar la ejecución de estos proyectos, de estas
de estos convenios que podemos advertir entre entidad pública y entidad privada. Y más aún, cuando una entidad privada es la que va a supervisar el financiamiento o ejecución de otra entidad privada. Por eso hablamos de una entidad privada supervisora, una entidad privada que financia. Entonces, para el ejemplo que nos vamos a proponer, tenemos al gobierno regional de Loreto, que ha ejecutado un proyecto de inversión pública, obviamente en esta modalidad de obras por impuestos, por un monto total de inversión que asciende a unos 15.200.000 con 15 soles, o con 0,15 centavos de sol. Y este ha sido financiado por la empresa privada Inversiones Imasac. Además, en el convenio de inversión suscrito, se ha establecido que dicho monto de los 15 millones incluye pues la ejecución del proyecto, porque hay una diferencia entre que una empresa privada financie el proyecto, también puede o financiarla o ejecutarla o las dos cosas. Entonces, en este caso, la empresa privada financia el proyecto, pero también, y lo dice acá el convenio de inversión, por eso hablaba de que el convenio de inversión, para entendernos, ¿no? Es el marco que regula las actividades tanto de la entidad pública como de la entidad privada que se adjudica la buena y en ella también se contempla, pues, las actividades de la empresa privada supervisora. Entonces, en el convenio de inversión, como el documento marco que concatena estas actividades, y hablo de actividades, obligaciones, penalidades y demás, se incluye y debe incluirse que la entidad privada, más allá de financiar, ejecute el proyecto, ¿no? Por eso que en este caso vemos que el convenio de inversión establece que la empresa privada ejecutará también el proyecto. Y además se le añade el costo de la elaboración del expediente técnico y la supervisión del proyecto. En este punto, para entendernos, supervisión del proyecto, porque si yo hice mención, a ver, ¿de qué está hablando el doctor? Dice empresa privada supervisora, empresa privada. ¿Cómo es eso de que en el convenio de inversión la empresa privada también va a asumir la supervisión del proyecto? Y sí, en la emisión de los CIPREL, valga la redundancia, cuando se ejecuta el proyecto y la empresa privada da su conformidad del proyecto, la empresa privada supervisora liquida esa supervisión, valga la redundancia. Y quien la va a reconocer es la empresa privada que se ha adjudicado el convenio de inversión, que se ha adjudicado el proyecto. ¿Y cómo se retribuye, pues, la empresa privada? Cuando lo adjunta, cuando adjunta estos montos en la solicitud de la emisión de los CIPREL o CIPGL, si fuera el caso. Entonces, ¿cómo garantiza su pago la empresa privada supervisora? Es obligación de la empresa privada eh, que ejecute el proyecto. ¿Y cómo la empresa privada garantiza ese pago de haberle pagado, valga la redundancia, a la empresa supervisora? Adjuntando ese monto en la solicitud de la emisión del CIPREL. ¿Correcto? Entonces, en el ejemplo, hablamos de que el convenio de inversión establece que la empresa privada incluye obligaciones de ejecutar el proyecto, el costo de elaboración del expediente técnico y la supervisión del proyecto, ¿no? En ese sentido, de lo que vengo sosteniendo, hilvanemos pues información importante que deberá considerarse en la solicitud de la emisión del CIPREL, ¿no? Podemos advertir este pequeño cuadro en el que pone nombre del proyecto, clarísimo, mejoramiento y ampliación de los servicios de educación primaria y secundaria de una determinada institución educativa, ¿no? En el distrito de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto. Vemos ahí claramente el código del proyecto. ¿Cuál es la información importante acá? Ejecución total, no ejecución por avance. ¿Correcto? Ejecución total. Nombre de la empresa, número de RUC de la empresa, la entidad pública es el gobierno regional, cantidad en cifra y letras del proyecto que ha sido aprobado por el convenio de inversión. Acá dice tipo de negociabilidad no negociable. ¿Correcto? Unidad ejecutora, número de ejecución ejecutora, número de CIAF. Los nombres acá de las personas encargadas también son importantes y respecto del cargo que ocupa. Persona encargada del recojo del CIPREL. Porque digo, si la entidad pública es la que solicita al Tesoro Público la emisión del CIPREL,
designa pues una persona encargada que va a hacer ese puente para solicitarlo y para recoger. Luego hablaremos, luego desarrollaremos el tema de pérdida, deterioro del CIPREL, pero es importante determinar a una persona a quien se le ha pues adjudicado esa responsabilidad. Seguimos pues, ¿no? Con el nombre no, estamos ahí todavía en el cuadro este, ¿no? Estamos analizando este tema del nombre del funcionario de la entidad pública, el cargo del funcionario responsable de solicitar la emisión del CIPREL. Siempre el que va a solicitarlo va a ser a nombre del titular de ese determinado, bueno, de esa determinada entidad pública, en este caso es el gobierno regional. Esto es importante, la última que dice acá. Documento que aprueba la liquidación del proyecto. Cuando se emiten, y lo vamos a ver más adelante, cuando se solicita la emisión de los CIPREL, este oficio, porque es un oficio dirigido al Tesoro Público por parte del gobierno, de la entidad pública, va acompañado de las actas de conformidad. Y me refería en ese aspecto a las actas de conformidad de recepción y de calidad. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero para que existan estas actas también debe existir una liquidación, o sea, la liquidación de todo el costo total, o sea, de lo que se ha convenido, ¿no? En el convenio de inversión con las efectivas, con los efectivos gastos. Entonces, toda esta liquidación, que dicho sea de paso, es propuesto por la entidad privada y trasladada a la entidad pública para que haga sus observaciones en un plazo determinado. También se da el caso de que la empresa privada no lo propone, no lo liquida, entonces la entidad pública tiene la obligación de proponerlo, correrle traslado y esperar observaciones de absolución. Pero todos esos trámites van a decantar, van a finalizar en una resolución. La resolución que diga, esta es la liquidación por la cual se está solicitando la emisión. Tiene un determinado número para hacerle el seguimiento correspondiente. Seguidamente, en esta solicitud de las emisiones vamos a considerar la información precisamente de lo que les decía, ¿no? Para los oficios de conformidad de calidad, conformidad de recepción, elaboración del expediente técnico y por el servicio de supervisión. Entonces, analizamos este segundo cuadro sobre información a considerar, pues en la conformidad de calidad, recepción, como lo dije, elaboración de expediente y por el servicio de supervisión. Volvemos a advertir que acá estamos viendo la locación, la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de Loreto, la hora, porque acá, si vemos la hora, mes, día y año, estamos hablando de la conformidad de calidad. Cuando se hace la conformidad de calidad, más allá de que la empresa privada que financia el proyecto solicita pues que se le dé la conformidad de calidad, el ejecutor, ¿no? El supervisor, tiene que fijar día y hora para hacer esa constatación física in situ y pues verificar esta calidad del proyecto, cómo se ha ejecutado, en qué medida se ha terminado. Por eso se consigna hora, día, mes y año. Lugar y fecha de la suscripción, dirección del proyecto, el nombre del funcionario de la entidad pública y ese cargo que asume este funcionario es el de el gerente regional de infraestructura, ¿no? Y también podemos advertir el nombre de la empresa privada, ya lo habíamos visto, el nombre de la representante de la empresa privada es Natalia Rosas, en este ejemplo. Advertimos también el nombre de la empresa ejecutora, supervisora, ¿no? El consorcio Loreto también lo vemos ahí. La empresa que se encarga de elaborar el expediente técnico. Cuando la empresa privada, dentro del convenio de inversión, se le adjudica la obligación también de ejecutar la elaboración del expediente técnico, no necesariamente la misma empresa privada lo va a realizar, puede tercerizar. Por eso hablamos acá de un consorcio. El consorcio ABC, para el ejemplo, no, el consorcio Loreto, perdón, es el que, no, perdón, el consorcio ABC es el que ha
realizado pues esta elaboración del expediente, ¿no? Como parte de las funciones que le es inherente a la empresa privada dentro de lo que es el convenio de inversión. Vemos acá el porcentaje del avance, documento que aprueba el estudio definitivo, también tiene que ser una resolución que se adjuntan estos documentos pues a la solicitud de la emisión del CIPREL. La referencia a la cláusula donde se contiene pues el otorgamiento de la conformidad, y esta referencia a la cláusula está contenida pues necesariamente en el convenio de inversión. Bueno, ya habíamos visto el tema de la cantidad de la inversión, nombre del supervisor y su colegiatura, que eso es importante. Entre otros componentes para tomar en consideración, podemos advertir este pequeño cuadro sobre expediente técnico, el precio, la ejecución, supervisión y el total pues que hace los 15.200.000. En ese sentido, analicemos esta solicitud de emisión de los CIPRE, ¿no? Y dicho sea de paso, estas conformidades o estas solicitudes de conformidades deberán estar siempre, sí o sí, ferateadas por la entidad pública, con el correspondiente sello del responsable, pues en la parte inferior de aquellas conformidades. ¿Ya? En ese sentido, vemos solicitud de emisión del CIPRE. Acá claramente, con estas guías que podemos ver, estructuramos un documento, y esto nos los pone a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas para tener una referencia más clara y llevar un orden. La fecha, el número de oficio, el nombre del director, y como les dije, si esto es esta es la solicitud de emisión del CIPREL, va dirigido al director general del Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, pero está emitido pues por el titular del gobierno regional. Entonces sigamos. Dirigido pues al director del Tesoro Público, ¿no? Bueno, del Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, con la especificación de su nombre. Vemos el asunto, que es solicitud de la emisión del CIPREL o CIPG. Más abajo, las formalidades, ¿no? Está solicitando expresamente la emisión de este CIPREL certificado, pero correspondiente al proyecto. Por eso era importante el nombre del proyecto, y no solamente el nombre del proyecto, sino indicar el código del proyecto, porque con este código del proyecto uno hace el seguimiento correspondiente pues en la plataforma del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Por aquello de una doble verificación, si se quiere. También está consignado pues la ubicación del proyecto, número del convenio de inversión, el nombre de la empresa y su RUC también, la cantidad de la inversión por la cual se está solicitando esta emisión en números y letras, muy importante, indicar si es negociable o no es negociable, ya habíamos visto de que no, indicar la unidad ejecutora, en el que se va a hacer el registro del CIAF. El nombre también era importante, por eso era destacarlo, el nombre del funcionario responsable del recojo del CIPREL y el nombre de la entidad pública también. Como es una solicitud de emisión del CIPREL, les había comentado de que no solamente es esta solicitud de que, bueno, ya, el gobierno regional dice, solicito que se emita el CIPREL a favor de tal empresa por el proyecto mejoramiento de los servicios de educación primaria. No solamente es eso, como les había dicho, tiene que estar adjunto pues a las conformidades. Y acá podemos ver desde conformidad de calidad, conformidad de recepción, conformidad de servicio de supervisión, conformidad de la elaboración del estudio definitivo y la resolución de gerencia regional, ¿no? Que aprueba la liquidación. Entonces, estos documentos, estos anexos son importantes cuando se solicita la emisión del CIPREL. Y abajo encontramos que está el nombre específico, pues, del funcionario de la entidad pública con el cargo que ocupa, ¿no? Su debido sello y todo ello. Entonces, esto es lo que nos pone a disposición el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de la emisión del CIPREL por ejecución total. Veamos ahora otro ejemplo en relación en el mismo caso que estamos analizando ahorita, ¿no? Hemos visto esta emisión del CIPREL, ahora veamos cómo se debería llenar la conformidad de calidad total del proyecto. Entonces lo vemos acá, ¿no? Respecto de la conformidad de calidad, con estas guías que nos pone,
Indica pues el distrito, la provincia y el departamento, el lugar donde se vaya a realizar esta conformidad de calidad, como les había dicho, hora y fecha, porque tiene que hacer una verificación in situ, y la ubicación de donde está este proyecto o donde se haya desarrollado ya el proyecto, porque estamos en el entendido de que se ejecutó al 100% y ya se terminó. Indicamos obviamente el nombre del proyecto, su código correspondiente y que se está haciendo por una ejecución total. Siempre poner en claro de que estamos haciendo una ejecución o que se está solicitando la conformidad total del proyecto. Porque también es el caso de que si fuera esto por un avance, se hace la conformidad por el avance, por el trimestre que fuera. Eh, Se indica también el nombre de la entidad pública. eh, Nuevamente, la referencia que es por ejecución adicional con el fin de comprobar la calidad por ejecución total del proyecto. Bueno, Consorcio Loreto, de acuerdo pues al articulado de la ley, el reglamento y las modificaciones. Abajo vemos que se indica el documento y número que aprueba el estudio definitivo. Y este, como les había dicho, es una resolución que va sobre la base pues de las propuestas que haga la entidad privada y adecuadamente presentadas pues a la entidad pública para que éste las termine aprobando. Finalmente vemos abajo que dice nuevamente la indicación expresa del nombre del funcionario de la entidad y el cargo que ocupa. Pero como este es el caso de la conformidad de calidad del proyecto, acá vemos la colegiatura que tiene que estar especificada, ¿no? Y como había mencionado, con el debido sello que corresponde. Pasamos a ver en el mismo sentido una conformidad de recepción total del proyecto. Conformidad de recepción. Ahora, para que me entiendan, conformidad de calidad lo emite la empresa privada supervisora. Y conformidad de recepción lo emite la entidad pública. ¿Ok? Entonces, la conformidad de recepción total del proyecto, esta la va a emitir la entidad pública. Y vemos el ejemplo, ¿no? Como lo plasma el Ministerio de Economía y Finanzas. La indicación del distrito, provincia y departamento, la hora también para hacer esta conformidad de recepción, la dirección del proyecto, el nombre del proyecto y su código para tenerlo siempre presente y ubicarlo, el nombre del funcionario de la entidad pública, nombre del representante de la entidad pública, y se indica pues que es por ejecución total acá abajo, o sea, de la ejecución del proyecto, ¿no? El representante del gobierno regional, en este caso de Loreto, que se encarga pues de la recepción al 100%, por eso hablábamos de que es una ejecución total, al 100%, están presentes para hacer esta conformidad de recepción, pues, ¿no? Están presentes los representantes de la empresa privada, de la empresa ejecutora, de la empresa privada supervisora, y realizan pues las pruebas necesarias que correspondan para dar la efectiva recepción del proyecto, ¿no? Con la indicación pues a la cláusula, al porcentaje, que es el 100%, y la indicación también a la cláusula que contiene esta responsabilidad, estando contemplada esta cláusula pues en el convenio de inversión. Más abajo, como es de costumbre, la indicación del nombre del funcionario de la entidad pública, el cargo que ocupa y, naturalmente, la indicación del nombre de la entidad pública, con el debido sello. Veamos ahora otro ejemplo que nos propone el Ministerio de Economía y Finanzas, en este mismo sentido que estamos hablando, pero ahora por la conformidad de elaboración del expediente técnico. En la misma línea, advertimos acá, conformidad de elaboración del expediente técnico definitivo, el estudio definitivo. Indicamos siempre el nombre del proyecto, el número del proyecto, la cláusula que otorga, ¿no?, esta responsabilidad, nuevamente, que tiene que estar contenida en el convenio de inversión, el nombre de la empresa privada, que se encarga pues de la elaboración de este estudio definitivo, que es ajena, mira, y dice ahí, elaborado por el consorcio ABC y financiado por Inversiones IMA. Entonces, IMA, de alguna forma, terceriza esta elaboración de estudio definitivo. Financia a la empresa que se ha encargado de elaborar este estudio definitivo, pero luego la empresa privada lo adjunta a su solicitud, o bueno, a cómo se debe hacer la solicitud en su propuesta de liquidación. Asume esa
ese financiamiento, pero luego se retribuye cuando lo liquida todo y solicita pues la emisión. En este caso ha financiado o está financiando la empresa privada de inversión encima al consorcio ABC por este monto de 350.000 soles, bueno, para el estudio definitivo. Se indica pues el lugar y fecha de donde se está realizando este estudio, indicación siempre del funcionario de la entidad pública, el cargo que ocupa y la entidad pública. Y en ese mismo sentido, vemos la conformidad por el servicio de supervisión que hace la empresa privada supervisora, valga la redundancia. En el mismo sentido, acá dice, ¿no? En mi calidad de responsable de otorgar la conformidad por el servicio de supervisión del proyecto, la indicación del nombre del proyecto con su determinado código, la cláusula que se contiene en el convenio de inversión que le adjudica esta responsabilidad, simple hacerle referencia a esta cláusula, porque tiene que estar en el convenio de inversión y la empresa privada tiene que garantizar de que esté específicamente contemplado para que luego, cuando proponga su liquidación, pues no haya ningún tipo de observación a que se le emita su certificado en el que se consigne no solamente la ejecución o financiamiento del proyecto, sino también estos conceptos por supervisión, por elaboración del expediente técnico, supervisión del proyecto, ¿no? Entonces, en estas conformidades siempre hay que hacer la referencia a dónde se encuentra esta cláusula que se contempla en el convenio. Avanzamos y seguimos con el nombre de la empresa, con lo normal. Dice, ¿no? En mi calidad de gerente regional de infraestructura del gobierno regional, ¿no? Ese es el cargo del funcionario de la entidad pública, otorga esta conformidad por el servicio de supervisión al 100%. Nombre del funcionario, cargo que ocupa y el nombre de la entidad pública. Habíamos hecho la precisión, ¿no? Sobre estos ejemplos que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas, también es preciso indicar que son estandarizados o están estandarizados y han sido aprobados por la resolución directoral número 002-2017-EF/68.01. Entonces, esta información que compartimos, que analizamos, es producto pues de un gran trabajo que nos ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas y nos pone a disposición para ser analizado, estudiado y para el beneficio de la comunidad. Vayamos a ver otro ejemplo. Un caso práctico de solicitud de emisión del CIPRE, pero en este sentido con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública. Nuevamente pondremos como ejemplo al gobierno regional de Loreto y también se ha desarrollado un proyecto de inversión pública, ¿no? Y ha sido financiado nuevamente, para el ejemplo, para la cuestión práctica, por Inversiones IMA. Pero durante la ejecución del proyecto se suscribieron dos adendas. Vamos a ver, antecedentes del proyecto, ¿no? Encontramos el gobierno regional de Loreto suscribe el convenio de inversión pública con esta empresa privada por un monto inicial de 11.700.000 el 20 de marzo del 2016, ¿no? La primera adenda se suscribe, digamos, el 9 de agosto del 2016, fue por la actualización del costo del expediente técnico, por lo cual este nuevo monto asciende ya no de 11.700.000, asciende a 14.200.000. Y una segunda adenda que se suscribe el 9 de marzo del 2017 reconoció los mayores trabajos de obra. Cuando son mayores trabajos de obra significa cuando se ha detectado una necesidad que el determinado proyecto de inversión pues requiere de alguna forma eh, un nuevo análisis en relación a su ejecución. Y este nuevo análisis, estos nuevos quizá insumos se agregan, pues, ¿no? Por eso se habla de un mayores trabajos de obra. Y se reajusta pues el convenio de inversión inicial debidamente sustentado, obviamente, ¿no? Pero este reajuste es por la suerte de una forma, de una fórmula, de una forma polinómica, procedente pues de la liquidación del proyecto, por lo cual el monto de inversión en ese sentido ha ascendido a 15.200.000. Sin embargo, su límite de emisión del CIPREL del 2016
en el año 2016 era únicamente por 14 millones, por lo cual en ese sentido existe pues un exceso, ¿no? Y lo hemos y lo vemos, lo advertimos en este gráfico, ¿no? Sobre estas adendas y cómo se ha ido modificando el monto inicial de inversión. Correcto, entonces, por lo tanto, el gobierno regional de Loreto e Inversiones CIMA suscriben una adenda y señalan de manera explícita el monto que se encuentra dentro del límite pues, de la emisión del CIPRE, pues para el año respectivo, y el monto que excede dicho límite. Precisa también que la fuente de financiamiento con la cual se reconoce dichos pagos se debe realizar pues una programación de pagos. Entonces, si advertimos este pequeño cuadro que tenemos a la vista, vemos, ¿no? que de acuerdo al artículo 98 la entidad pública debe suscribir una adenda al convenio. El artículo 98 se hace referencia pues al texto único ordenado del reglamento. Entonces señala explícitamente que el monto de inversión que se encuentra dentro del límite del CIPREL para el año 2016 y el monto que excede. Entonces eso señala la adenda al convenio, ¿no? Indica una programación de pago dentro de los 2 años inmediatamente siguientes contados a partir de la fecha de la que se recepcione el proyecto. Y se precisa la fuente de financiamiento que va a financiar, dicho sea de paso, dichos pagos, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública, y dichos fondos deben estar centralizados en la cuenta única del Tesoro Público, ¿no? Entonces, la adenda que se suscriba cuando se excede, pues un límite, tiene que contener estos tres aspectos. Entonces, el detalle explícito del monto y el monto que excede, una programación de pagos y la determinación de la fuente de financiamiento. Y respecto de las fuentes de financiamiento, ya lo hemos visto debemos tenerlo presente siempre. Hablamos del canon, sobre canon, regalías, participaciones y otras fuentes de financiamiento, ¿no? Foncor, Foncomún, fondos en general. En ese sentido, vamos a ver el detalle del monto de la inversión. Seguimos en el ejemplo este. Como habíamos visto, vemos que el monto asciende a 15.200.000, pues, ¿no? Y este se ha incluido el costo de elaboración del expediente técnico, de la supervisión, de la ejecución de obra, adicionales y saldo a favor a la empresa privada por este reajuste de la fórmula polinómica. Entonces, en este pequeño cuadrito vemos que dice, ¿no? Ejecución de obra, 12.948.000. Elaboración del expediente definitivo, 350.000. Financiamiento de la supervisión, 900.000. Adicional, que hablamos del tema de los mayores trabajos de obra y liquidación de obra. Entonces, todo suma a los 15.200.000. Debido a la suscripción de dos adendas durante la fase de ejecución, tenemos en este siguiente cuadrito, adenda 1, el convenio de inversión, 11.700.000. Y su límite para ese año 2016, 14 millones. Pero la adenda 1 hace un incremento de 2.500.000, todavía quepa en el límite del año del 2016. Pero para la siguiente adenda de 1 millón más, este monto ya excede. Entonces, este millón, de acuerdo a lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Para la suscripción de esta adenda, había que especificar cuánto es el monto que se ha aprobado y para ese año 2016, en ese caso sería el límite, es 14 millones. ¿Vale? Y también especificar el monto que excede, que es 1 millón. Entonces, sobre la base de ese millón, se hace una programación de pagos que no puede durar más de los 2 años y también se especifica qué fuente de inversión pues, va a garantizar ese pago. Entonces, se sabe que la entidad ha tramitado la emisión del CIPREL por 14.200.000. O sea, faltaría la parte del 1 millón, ¿no? Como vemos en este cuadrito, dice número de CIPREL y los montos. Este ha sido emitido por 14 millones y este pendiente de 1 millón, eso va a ser pues en relación a como lo hemos visto, de acuerdo al artículo 98, con la especificación de estas tres características. Ahora, no será necesaria, señores, la remisión de la documentación que ya ha sido enviada por la entidad pública para la emisión del CIPREL. Pero para efecto del caso, se adjuntan las conformidades del avance final, que dan la conformidad de este 100%. Y ahí en ese sentido, pues volvemos a ver un cuadro que
considera la información que es importante se contemple en los oficios y las conformidades, ¿no? Rápidamente vemos el nombre del proyecto, que es el mismo, el código del proyecto, el avance, este es avance final. Estamos tomando el mismo ejemplo, pero poniéndolo en otra situación. Ujú. La empresa, el gobierno regional, mira, dice acá, cantidad en cifras y letras por el avance final, 3.700.000. Cantidad de cifras del exceso, 1.000.000. ¿Mm? No negociable, tenemos la unidad ejecutora, el número de CIAF, la persona encargada del recojo del CIPREL, y el cargo del funcionario responsable de solicitar, ¿no? Todos estos datos importantes que siempre hay que tenerlos a la vista, a la mano, en este caso de las solicitudes de las emisiones, porque es el aval que tiene la empresa privada, que es con el beneficio que otorga, ¿no? Y de la misma manera, en este siguiente cuadro vemos pues la información para la conformidad de calidad y recepción, ¿no? Que es, de buena cuenta, es la misma información que hemos visto hace un segundo sobre el tema de la conformidad de calidad y recepción. Pero acá la diferencia es que hablamos de el límite, ¿no? La cantidad en cifras y letras de ese límite que se excedió, ¿no? Que es simplemente 1.000.000. En ese mismo sentido, sobre la base de las mismas, de los mismos conceptos que estamos tratando, vemos rápidamente estos ejemplos que nos pone a la disposición el Ministerio de Economía y Finanzas respecto de los oficios. En la misma forma, en la misma estructura. La fecha, el número de oficio, nombre del director, este cargo que ocupa, el asunto, en este caso, es solicitud de emisión del CIPREL, ¿no? Y también, como habíamos visto, este es el tema de poner y especificar el nombre del proyecto, su número del proyecto, el número del convenio de inversión, el código SNIP, las cantidades, nombre de la empresa también, indicar el cargo del presupuesto institucional, porque acá dice, si estamos hablando de que de estas emisiones se dan estos excesos, se dan a cargo de la empresa institucional, por eso se tiene que considerar este límite, como lo hemos visto. Se excede el límite y ya se está solicitando la emisión de un CIPREL por el límite y también por lo que va a faltar. Por eso se programan los pagos. Por eso se determina este, una fuente de financiamiento. Entonces, acá podemos observar que dice, ¿no? Con la indicación siguiente. La empresa ya la conocemos, su rubro. La emisión por el CIPREL con cargo al presupuesto institucional. Ya, ese con cargo al presupuesto institucional es como la entidad pública va a reconocer y programar esos pagos dentro de los 2 años. Entonces es importante que se consigne en ese sentido, pues porque luego se puede desconocer ese exceso y solamente decir, bueno, ya el límite ha sido 14 millones y solo por 14 millones, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. Y vemos de la misma manera, pues, ¿no? Que se indica el tipo de negociabilidad, la unidad ejecutora, el número del registro de SIAP, el nombre del funcionario responsable que va a recoger este CIPREL. Más abajo encontramos que se indica el monto a cargo al presupuesto institucional, que acá lo vemos, dice, ¿no? Asimismo, mi facultad de titular del pliego debidamente facultado, mediante este documento de designación, porque lo designan como tal, se autoriza, pues, ¿no? Que la Dirección de Endeudamiento y Tesoro Público deducir la respectiva asignación financiera centralizada en la cuenta única del Tesoro por ese exceso, que es 1.000.000. Como se detalla a continuación, dice, indicar el número del rubro, indicar el monto de fuente de financiamiento y esto es por recursos determinados. Cuando hablamos de recursos determinados, estamos hablando del canon, sobre canon, regalías y demás. El concepto del rubro, como lo hemos visto, ¿no? Canon y sobrecanon petrolero. Entonces, esto es la indicación del financiamiento con la cual la entidad pública va a reconocer este exceso. La indicación de la cuenta centralizada y la subcuenta de gasto. Y finalmente, pues, el nombre del funcionario de la entidad pública y la indicación de su cargo respectivo. Entonces es interesante tener a la mano esta diferencia respecto de la emisión de un CIPREL por ejecución total cuando no existió
un exceso que cuando existe un exceso. Entonces hay de tener presente que cuando se extralimita este tope, hay que especificarlo en esta solicitud de la emisión. Se reconoce por los 14 millones y por el millón hay que hacer esta especificación con cuál fuente de financiamiento, en cuánto tiempo se va a pagar y especificar ese monto del exceso, que es un millón. Entonces, en ese mismo sentido, vemos que, por ejemplo, este caso, eh, en esta situación también encontramos la conformidad de calidad del proyecto, que es el oficio, ¿no? Este documento que también nos pone a disposición el ministerio sobre la base de las mismas, de la misma lógica en cuanto a su estructuración, ¿no? De la indicación de la fecha del oficio, hora del oficio, código del proyecto, ubicación del proyecto, nombre del proyecto, el avance trimestral mes y año, porque acá dice se procede a la conformidad de calidad del avance final del proyecto de los meses octubre, noviembre y diciembre. Esta es una conformidad por avance, por eso lo especifica y siempre hace un grupo de 3 meses. Se indica pues el nombre de la entidad pública, nombre de la entidad privada supervisora, se indica que es por avance final. La conclusión, advertimos que el porcentaje del avance está a un 100%, pero más allá de estar a un 100%, este avance se hace en relación a los 3 últimos meses, que es lo que se entiende de esta acta de conformidad, ¿no? Acá advertimos este desglose de los porcentajes. Y como siempre, tiene que haber la resolución o la referencia a la resolución, pues, que aprueba el estudio definitivo de esta conformidad y calidad del proyecto, con el respectivo monto al cual asciende el mismo. En ese mismo sentido, advertimos también la conformidad de recepción del proyecto. No se olviden que en lo que respecta a recepción, esto es emitido por la entidad pública y en lo que respecta a calidad, esto es emitido por la empresa privada supervisora. Entonces, la recepción es emitida por la entidad pública. Vemos este mismo ejemplo sobre las indicaciones, lugar, fecha, nombre del proyecto, código del CIF, número de avance, nombre del funcionario de la entidad pública, de la recepción del proyecto. Se indica cuál es el nombre de la entidad pública y el avance, que en este caso es el 100%. Como siempre, pues la cláusula que otorga esta responsabilidad de la recepción, y esto se contiene eh, dentro de la ley y el reglamento, naturalmente. Se indica pues el porcentaje en meses y año, nombre de la entidad pública y los demás aspectos necesarios que ya de por sí estamos entendiendo en la emisión de estas conformidades. Correcto, estos son ejemplos básicos, siempre se pueden ahondar más en su desarrollo, pero muchas veces dicen que entre más es menos, ¿no? Sigamos para continuar con esta clase. Vamos a ver un poco sobre algunos errores más comunes que pues se pueden presentar en la solicitud que se emitan pues estos CIPREL. Entonces, la Dirección General del Tesoro Público, de Endeudamiento y Tesoro Público, de acuerdo a sus atribuciones, a sus legales atribuciones, realiza pues observaciones a la solicitud de las emisiones de estos certificados, por la cual entonces la entidad pública como es la que solicita la emisión de estos CIPREL, ante las observaciones que le puede realizar la Dirección General del Endeudamiento y Tesoro Público, tiene la obligación la entidad pública de remitir toda la subsanación de errores u omisiones en los requisitos de forma o quizá por omisión de prestación de la documentación respectiva, pero en un plazo que no puede ser mayor de 3 días. En ese sentido, vamos a ver algunas observaciones comunes, como por ejemplo el registro en el módulo de solicitud del CIPREL. Dice acá, cuando el módulo web de la solicitud de emisión de CIPREL se ingresó información errónea, como quizá el monto de la solicitud, número de fecha, como una solución, se solicita mediante correo a la dirección el rechazo de la información indicando la justificación del rechazo. Entonces, lo solicitan, luego se dan cuenta de que hay una observación, entonces inmediatamente remiten un correo para que sencillamente no lo den por no recibido esa primera solicitud de la emisión del CIPREL. Una solución bastante simple y sencilla.
Parece, ¿no? Seguimos como otra observación en el registro del CIAF, también por defectos, el monto de la solicitud, tipo de pago, y como una solución que nos proponen, advertimos que la entidad remite un oficio a la Dirección General solicitando que se modifique, pues, el tipo de pago del CIPREL a, o sea, el tipo de pago de CIPREL a efectivo, para fines de poder anular los tres registros CIAF, digamos. Porque habla en el registro CIAF, se hace por monto de solicitud, tipo de pago, fuente de financiamiento, tipo de recurso. Entonces, estos aspectos a ser llenados, a ser registrados, pueden ser modificados y ante eso, pues, como lo vemos, la entidad remite un oficio, pues, a la dirección, ¿no? Para que hagan estas modificaciones. Y para ello, pues, emite una justificación. Luego, solicita nuevamente la emisión, ¿no? Y paralelamente envía la información al Ministerio de Economía y Finanzas por la web. Otra observación que vemos en relación a los funcionarios responsables, ¿no? Cuando remiten las conformidades de recepción o calidad suscritas por responsables distinto al que se haya consignado en el convenio y omiten autenticarlo por un fedatario. Cabe una referencia al artículo 90.3, señala en caso de nombre, cargo del funcionario responsable de otorgar las conformidades, se modifique posteriormente siempre y cuando sigan cumpliendo las mismas funciones. El funcionario a cargo del convenio a través de un oficio debe comunicar a la dirección esta modificación para ser considerada en los trámites correspondientes. Entonces hay una suerte em, de convalidación, vamos a llamarle de esa manera, pero dice siempre y cuando sigan cumpliendo las mismas funciones. Entonces, no, tiene que haber una armonía dentro de el funcionario responsable sobre la ejecución de la obligación que estaba ejerciendo. Tal vez no es la misma que se haya contemplado en el convenio de inversión, pero sin embargo, si su operatividad es funcional para los fines que se quiere, pues se procede con el mismo, ¿no? En otra observación podemos ver en relación al expediente técnico y liquidación, en caso la entidad solicita la emisión del CIPRIL, en relación a los avances como solución, si fuera por avances, ¿no? Si es el primer avance, se deberá remitir la aprobación del expediente técnico con la finalidad de que el costo de elaboración sea reconocido en el CIPRIL, siempre y cuando pues la empresa privada haya financiado dicho costo. Y si fuera en el caso de ejecución total, se solicita por el monto total de la inversión y se incluye también la liquidación del proyecto. Y en ese sentido, la entidad remite la aprobación del expediente técnico y de la liquidación, siempre y cuando el costo de la elaboración haya sido financiado por la empresa privada. Quiero compartir con ustedes o desarrollar un poco el módulo web de la solicitud de emisión del CIPREL rápidamente. Y esto también es una información que la encontramos en la guía metodológica, pero la exponemos ante ustedes para una mejor comprensión y análisis de su parte. En ese sentido, vemos pues no que el usuario responsable de la unidad ejecutora ingresa pues los datos del oficio a la solicitud de emisión del CIPREL en el módulo web y considera pues naturalmente el nombre del oficio, la fecha del oficio, el tipo o el motivo. Esto es por obra concluida, por interés, por avance, pérdida, deterioro, devolución, con cargo al presupuesto institucional. Entonces, el tipo o motivo es una información que debe completar aquel responsable de la unidad ejecutora que vaya a ingresar estos datos. Asimismo, también debe considerar pues, la negociabilidad de la CIPREL, el proyecto y el expediente SIAP. Respecto a la información que debe registrarse en el módulo web, cuya fuente principal siempre va a ser el oficio de solicitud de la emisión del CIPREL, la General de Endeudamiento siempre va a observar principalmente que se registre la fecha de recepción del oficio en las oficinas de Conectamed. Esa puede ser una observación. Y su subsanación será pues registrar la fecha del oficio de solicitud de emisión del CIPREL. Otra observación, o sea, la dirección puede observar principalmente estas situaciones que considera que el número del oficio de la solicitud solo, o sea, solo se considera el número del oficio de la solicitud de emisión. Pero
se debe registrar el nombre completo del oficio. No solamente poner 0033-2024, por ejemplo, ¿no? Sino todo el nombre, porque ahí está determinadas las siglas, por ejemplo, del gobierno regional o gobierno local, y eso le da un mejor, una mejor verificación. En ese sentido, ¿no? De estas dos observaciones, vemos que el acta de entrega del CIPREL se genera automáticamente, ¿no? Con el nombre y el número de código registrado en el módulo web. Otra observación que vemos es el tipo de negociabilidad del CIPREL, y este se consigna en el módulo, y en el módulo no coincide pues, con el descrito en el mismo oficio. Y como subsanación tenemos que se debe seleccionar el tipo de negociabilidad del CIPREL. Habíamos visto o sabemos carácter, el CIPREL puede tener un carácter negociable, pero la excepción será, pues, no, cuando la empresa privada sea quien ejecuta el proyecto. Si la ejecuta, ya no es negociable. Si solamente la financia, es negociable. Eso tener en claro. Con esta finalidad de subsanar las dos observaciones descritas, ¿no? La entidad deberá solicitar, pues, el rechazo de la información, indicando la justificación, como lo habíamos mencionado, y un nuevo número de registro CIAF. Esta información debe estar acorde, pues, al oficio de solicitud de la emisión del CIPREL. Y una vez enviada la información en el módulo web, la entidad pública recibirá pues el reporte del registro en el formato PDF, el cual debe ser adjuntado al trámite de la solicitud del CIPREL. Rápidamente vemos el módulo de web de solicitud de la emisión del CIPREL. Claramente acá esta información que hemos visto arriba, bueno, que hemos eh, enlistado arriba, debe ser llenada de esta manera, ¿verdad? Registro de solicitud, solicitud oficio de solicitud de emisión del CIPREL. Se ingresa el nombre completo del oficio, acá en ese recuadro, la solicitud de la emisión, el código de proyecto, indicar si es negociable o no, el límite de la emisión del CIPREL, que restando los convenios y adendas que se hayan suscrito, ¿no? En el mismo, para hacer la correspondiente adenda, ¿no? Solamente por el límite. Si existieran excedentes, pues eso ya se hace respecto de una adenda, como lo hemos visto, ¿no? Ahora, estos puntos que es importante que lo tengan presente, ¿no? Por ejemplo, a ver, dice, el monto solicitado será igual al monto del devengado del registro 7. Eso se consigna acá en el monto total de este monto solicitado. Dice, si el registro SIAP tuviera más de un registro de devengado, los montos de estos devengados también se mostrarán automáticamente. Para tales casos es recomendable pues hacer dos registros SIAP en vez de devengados por un registro SIAP. Después, si es negociable o no es negociable, entonces, como les había dicho, ¿no? Si la empresa privada es quien ejecutó el proyecto, entonces le corresponde un CIPREL no negociable. En caso solo lo financie, le corresponde que sea negociable. Entonces será no negociable cuando ejecuta y financia. Y será negociable cuando financia. Y en este aspecto de ingresar el código del proyecto también es válido el código SNIP, el código unificado o el código INVIERTE, según corresponda. Para ingresar la solicitud de emisión del CIPREL se deberá ingresar pues el año al que pertenece el convenio, ¿no? Teniendo en cuenta que se está determinado por el límite de ese determinado año para esta emisión del CIPREL. O sea, si la entidad suscribe un convenio un 13 de marzo del 2015, como vemos en este gráfico, 13 de marzo del 2015, ¿no? Entonces su año de convenio será el 2016. Este es su límite para el CIPREL. Y acá lo advertimos con las fechas 13 de marzo del 2016 al 20 de julio del 2017. El límite del CIPREL, pero del año 2016. Este fue del año 2015 porque el convenio de inversión se suscribe en marzo del 2015. Entonces su límite está en función del año 2015. Para el siguiente límite estará en función del 2016. Y así sucesivamente. Seguidamente vemos acá en esta misma plataforma el proceso de selección del proyecto, que es un poco más simple.
porque hablamos de solamente ingresar el año de suscripción del convenio de inversión, teniendo como base pues el límite de la emisión del CIPREL y seleccionar pues si es un proyecto en ejecución o finalizado. Automáticamente vemos acá el buscador de proyectos y deberemos seleccionar si buscar el proyecto por código o por nombre. Y una vez hecho eso, nos advierte otra pantalla en la que buscaremos y escogeremos el proyecto. En el caso de que fueran consorcios, el usuario responsable de la unidad ejecutora debe ingresar pues el monto asignado por cada empresa. Entonces, como vemos en este cuadro, ¿no? Al tratar de ingresar el código del proyecto, automáticamente aparecerá la siguiente pantalla, la siguiente que vemos acá. Beneficiarios registrados. Esta es la pantalla que estamos observando. Correlativo del número de solicitud, monto total de la inversión a reconocer por el CIPREP y automáticamente aparece el número del RUC y nombre de la empresa. Y dicha información se obtiene siempre por el registro del CIAF. Se le adjudica pues el monto asignado al beneficiario, a la empresa privada. Seguidamente aparecerá la lista de beneficiarios ingresados a sí mismo, ¿no? Existe la posibilidad de eliminar cada registro en caso se encuentre errado y ingresar todos los beneficiarios con sus respectivos montos según porcentaje de participación, porque estamos hablando, esto es en caso de consorcios, y el consorcio es cuando más de una empresa se junta para poder adjudicarse pues un determinado proyecto, ¿no? Una priorización. Finalmente, señores, como les había mencionado antes, quería hacer este hincapié en algunos documentos de importancia, pues en relación a obras por impuestos. Es en relación a pronunciamientos sobre algunos determinados aspectos. Y como dije en un inicio, esto está pues a disposición por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus páginas institucionales, ¿no? Comparte, pues, para esta opinión pública, para el análisis de nosotros, lo que nos compete, algunos documentos de importancia, pues, que son importantes para comprender este mecanismo de ahorro por impuestos. En ese sentido, vamos a poner como ejemplo la resolución directoral 001-2020-EF/68.01, y que es la que hemos desarrollado y aprobado, pues, este mecanismo de ahorro por impuestos, ¿no? Y sin perjuicio de ello, sobre la misma lógica de la información que comparte el Ministerio de Economía y Finanzas, analizamos pues lo opinado, porque esto es una opinión sobre un procedimiento contable para el registro de valorización que se financia con documentos CIPGN, Certificado de Inversión Público Gobierno Nacional, aplicando penalidades. Y en este sentido, veamos cómo la Dirección de Contabilidad Pública emite un oficio, el 243-2017 EF/5103, dirigido pues al Director General de Administración y Viviendas y Construcción. Ya, en este oficio que ahorita estamos viendo en pantalla, vemos que está dirigido pues al Ministerio de Economía, de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y el asunto es con consulta sobre procedimiento contable para el registro de valorización que se financia con documentos IPGN cuando se aplican penalidades. Entonces, acá vemos que cuando se trata de proyecto de mejoramiento de ampliación de servicios del agua potable y alcantarillado, en ese sentido, quien asume responsabilidades o quien asume una particularidad, más allá del Ministerio de Economía, de Vivienda y Construcción, es la entidad supervisora. Correcto. Entonces, en este documento, la entidad, la Dirección de Contabilidad opina, pues, ¿no? En términos contables, es necesario que se efectúe el registro de manera separada y de manera independiente, o sea, por el valor de la supervisión y por el valor de la penalidad. Entonces, se debe contar ambos con una respectiva documentación que lo sustente. Dada la naturaleza de la inversión, como lo dije, ¿no? Y siendo esto una obra de agua potable más allá de de la fiscalización de la empresa supervisora, se verifica la intervención del programa de saneamiento urbano. Por sus siglas es el
PNSU. Y en opinión de la Dirección de Contabilidad menciona que se debe realizar pues un registro en el módulo administrativo del SIAP por el neto de la factura menos la penalidad impuesta a la empresa supervisora. Y además, ¿no?, se debe realizar una nota contable que registre pues la diferencia y así reconocer el total de la factura por el servicio de supervisión. En otros términos, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano registra en el sistema lo que realmente se pagará, o sea, factura y penalidad, pero contablemente debe dejar registrado el monto total de la factura. De modo que la penalidad se registra como una nota contable. Esta se efectúa como un cargo en la cuenta con la denominación otras cuentas por cobrar. Y este será con abono a la cuenta que corresponda, pues. O sea, en consecuencia, cuando se le vaya a pagar a la empresa supervisora, se reduce la cuenta por pagar a la empresa usando como compensación esa cuenta por cobrar registrada por la penalidad. O sea, vale decir, la penalidad se registra como un ingreso para la entidad. Y ese monto, ese ingreso para la entidad, se descuenta de lo que se le debe pagar a la empresa privada supervisora. Con tales procedimientos, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano cuenta pues con la documentación que le permite solicitar a la empresa inversionista el pago de la empresa a la empresa supervisora. Ella a la vez efectúa el trámite ante los órganos correspondientes para la emisión de los certificados. Finalmente, eh, quiero compartir o vamos a analizar lo opinado, este es otro documento, sobre emisión de comprobantes de pago en el marco del mecanismo de obras por impuesto. Siendo que este informe 190-2019 SUNAT/7T3DC0 pretendió absolver las siguientes consultas, como lo podemos ver en la pantalla. Dice, preguntas, ¿no? La entidad privada supervisora debe emitir la factura por la prestación del servicio de supervisión a nombre de la entidad pública, no obstante que el pago es financiado por la empresa privada a pedido de esta. 2, dice, corresponde la emisión de un comprobante de pago por la entidad privada supervisora a nombre de la empresa privada por el desembolso del financiamiento solicitado por la entidad pública. Cabe la emisión de un comprobante de pago por la empresa privada a la empresa pública por el financiamiento que le otorga. Y tercero, dice, corresponde la emisión de un comprobante de pago por la empresa privada a nombre de la entidad pública por la entrega de los certificados de inversión pública regional y local o los certificados de inversión pública de gobierno nacional con los que se reconoce el monto del financiamiento del servicio de supervisión. ¿Qué nos dice la SUNAT, de acuerdo a su análisis, ¿no? En relación a la primera consulta, debe tenerse presente que, como se señala pues, en el texto único de la ley, la entidad pública es responsable de supervisar adecuadamente el proyecto. Eso es lo que nos dice. La entidad pública es responsable de supervisar el proyecto de inversión, naturalmente. Y para ello debe contar con una empresa privada que supervise ese aspecto, la cual puede ser financiada por la empresa privada y es, como les había dicho, ¿no? Y en cuyo caso el costo es reconocido por él en el CIPREL. Del mismo modo, conforme al artículo 109 del reglamento de la ley, se menciona pues que en caso que la empresa privada financie la supervisión, la entidad pública le solicita a esta que le cancele a la empresa privada el monto establecido, debiendo la empresa privada hacer efectivo el pago a la entidad privada supervisora en un plazo que no puede exceder de 15 días y adjunta para los efectos prácticos la factura o el comprobante de pago que se le haya girado pues en favor a la empresa privada supervisora. Al día siguiente, la empresa privada financista, le vamos a llamar así, o ejecutora del proyecto, remite a la entidad pública dicho comprobante de pago, ¿no? El comprobante con el que acredita que le ha cancelado a la empresa privada supervisora. En tal sentido, de un análisis de los artículos que hemos mencionado, que se contemplan pues, en el reglamento, y también se contemplan en el reglamento de comprobantes de pago, se encuentran obligados a emitir comprobante de pago quienes transfieran, y esto lo dice el reglamento de comprobantes de pago, ¿no? Quienes transfieran o presten servicios debiendo ser emitidos, como en el caso de facturas, a nombre de quien tenga la condición de adquiriente o usuario, no encontrándose condicionado esto último a que el pago por tales servicios sea financiado inicialmente por dichos adquirientes o usuarios. De modo tal, en referencia al primer supuesto planteado, el servicio de supervisión
es prestado por la entidad privada respectiva a su nombre, no teniendo ninguna implicancia en cuanto a ello el hecho de que el pago por dicho servicio sea financiado inicialmente por la empresa privada. Eso es lo que nos opina la SUNAT referente a la primera consulta. Y en referente a la segunda consulta interrogante, la SUNAT nos indica que, conforme lo ha señalado, pues, ¿no? La Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, del mecanismo del Ministerio de Economía y Finanzas, en el informe 085-2018 EF, y cito, dice, ¿no? El financiamiento de la contratación del servicio de supervisión por parte de la empresa privada no implica una relación de subordinación, relación jurídica o un vínculo contractual entre la empresa privada supervisora y la empresa privada que financia el proyecto, que ejecuta el proyecto. Asimismo, o sea, el pago que realiza la empresa privada a la empresa privada supervisora no corresponde a un servicio brindado por parte de la empresa privada a la entidad pública. Eso es lo que nos dice este informe 085-2018. Y en ese orden lógico de ideas, de modo que no existe pues una relación jurídica o vínculo entre la empresa privada supervisora y la empresa privada, se concluye que el desembolso que la empresa privada efectúa como financiamiento, el mismo que es solicitado por la entidad pública, no se sustenta como la prestación de un servicio alguno a la empresa privada supervisora, de la empresa privada supervisora a la empresa privada, ¿ok? Del mismo modo, el pago que realiza la empresa privada a la entidad privada supervisora no constituye pues un servicio brindado por parte de esta a la entidad pública. Y por consiguiente, al no existir alguna prestación de servicios por parte de la entidad privada supervisora a la entidad privada, no corresponderá que ésta emita algún comprobante de pago por el desembolso del financiamiento que le efectúa esta última a solicitud de la entidad pública. Del mismo modo, o sea, no corresponde que la empresa privada emita un comprobante o emita un comprobante alguno de pago a la entidad pública por el pago que efectúa a la empresa privada supervisora a solicitud de dicha entidad pública, pues no constituye un servicio. Finalmente, en lo referido a la tercera interrogante, también resulta preciso reiterar lo mencionado por el Ministerio de Economía y Finanzas, nuevamente mediante este informe 085-2018, que dijo que el pago que realiza la empresa privada a la entidad privada supervisora no es un servicio brindado por parte de la empresa privada a la entidad pública. Habiendo mencionado además que el monto que se incluye pues, en el CIPREL o CIPGN como reconocimiento del costo asumido por la empresa privada para el financiamiento del servicio de supervisión solo comprende el monto establecido en el informe valorizado y la conformidad del servicio de supervisión, y no incluye en ningún caso otro concepto como gasto de gestión, comisiones, intereses u otros. O sea, como puede apreciarse, el monto que se incluye en el CIPRED es el que corresponde al financiamiento del costo del servicio de supervisión, y este se asume inicialmente por la empresa privada a solicitud de la entidad pública, por lo que en buena cuenta constituye un reembolso de dicho costo que debe ser efectuado a la empresa privada. O sea, en tal sentido, si se trae a colación lo que se señala en el oficio 280-2013 SUNAT, eh, que dijo, que mencionó, pues, ¿no? El reembolso de gastos no tiene por origen la transferencia de bienes, entrega en uso o prestación de servicios. No constituye por naturaleza un beneficio económico para quien lo recibe. Así como también respecto a que, dado que el reembolso no se enmarca pues dentro de uno de los supuestos señalados en el reglamento de comprobantes de pago, no resulta procedente pues la emisión de un comprobante de pago por concepto de reembolso, ¿no? O sea, y en consecuencia, el monto que se incluye en el CIPREL o en el CIPGN no constituye un beneficio económico para la entidad privada, sino el reembolso del costo del servicio de supervisión que ha asumido a solicitud de la entidad pública, y no califica este como una transferencia de bienes o prestación de servicios. Se puede afirmar entonces que no corresponde que la empresa privada emita un comprobante de pago a la entidad pública por la entrega del CIPREL o del CIPGN, el cual contiene además el monto invertido por la empresa privada en la ejecución del proyecto de inversión y representa pues únicamente un medio de pago que, de acuerdo a lo expuesto en el texto único ordenado,
debe ser utilizado para efectuar el citado reembolso, así como la cancelación del mencionado monto invertido. Con el análisis eh, de estos documentos, hemos tratado de advertir, pues, alguna importancia que representa pronunciamientos de la SUNAT, ¿no? En relación a aspectos puntuales. Hemos analizado algunos ejemplos y verificado, siempre dicho sea de paso, la información que nos produce, que nos comparte el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que siempre es bueno hacer una corroboración, siempre es bueno contrastar la información y para los efectos prácticos mantener las actualizaciones necesarias. En vista de la hora, por mi parte, señores, ha sido un grato honor haber compartido este tema con ustedes. Ya nos estaremos viendo en otra siguiente ocasión. Buenas noches. Permiso.